Bien, nuevamente, bienvenidas las personas que por primera vez llegan a estas conferencias que pertenecen a la Escuela Conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Viviana, una compañera más que comparte con ustedes estas herramientas para que puedan, al practicarlas, pues despertar su conciencia. Hoy vamos a ver la conferencia número 18 de fase A. Estos son 50 conferencias de fase A y 25 de fase B, en las cuales vamos tratando temas específicos que nos ayudan a nuestro despertar de la conciencia. En esta conferencia vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es, digámoslo así, lo que genera la depresión y la ansiedad en las personas. Y básicamente cómo vamos a poder comprenderlo y también a eliminarlo. Cómo podemos llegar a eliminar esto para poder nosotros avanzar espiritualmente. Porque en realidad hay mucha gente en el mundo que tiene que tenemos este tipo de situaciones psicológicas, a veces facetas, hemos tenido facetas de depresión o de ansiedad por situaciones. Entonces, esto se fundamenta en dos temas que son la charla interior y la canción psicológica, de las cuales vamos a hablar hoy, vamos a aclarar, digamos de una manera muy sencilla, en una pequeña reflexión, pero que sí nos va a servir adecuadamente. De lo primero que vamos a hablar es acerca de la charla interna. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la charla interna es, em, se presenta cuando una serie de pensamientos empiezan a conversar en nuestra mente. Entonces es como una conversación que se empieza a dar internamente. Por ejemplo, una persona tiene un enamoramiento, pero pues esa pareja se ha portado mal. Así que en su mente hay unas, digamos, como una contraparte, digamos que hay como unos pensamientos que dicen, ay, pero es que digamos en el caso, pero yo lo amo, pero realmente lo extraño, me siento sola. Otro dice, pero ¿cómo pudo haberme hecho esto? Realmente es un desgraciado. Otro dice, me las va a pagar. Y otro dice, ay, pero es que, o sea, recuerda, por ejemplo, sus ojos, dice, pero es que amo sus ojos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Ahí hay una serie de, como de pelea entre algunos pensamientos ahí. El error que nosotros cometemos es que creer o confundir este tipo de voces con nuestro razonamiento propio y no darnos cuenta que realmente proceden de lo que llamamos nuestros yoes, que son unos efectos psicológicos internos que roban nuestra energía emocional, nuestra energía mental, nuestra energía física y nuestra energía sexual. En este caso, estos defectos están charlando, están teniendo incluso a veces confrontaciones en nuestra mente y nosotros llegamos a pensar que somos nosotros mismos porque ellos, al escuchar esas voces, lo primero que notamos es que hablan en primera persona. Entonces ellos nos dicen algo así como, em, ¿será que lo llamo? ¿Será que él, en dónde será que le hablo? ¿Será que le doy otra oportunidad? Entonces siempre están hablando como si fuéramos nosotros mismos. Los que hemos aprendido, lo que hemos aprendido en estas conferencias y nos hemos dado cuenta que hay una serie de efectos psicológicos internos que ellos tienen su propia forma de ser, su propia personalidad, su propia mente, sus propias emociones, entre ellos, por ejemplo, el yo celosa. Entonces, dentro de nosotros ese efecto del yo celosa es el que quiere, el que está metiendo ese pensamiento ahí en ese instante de ¿será que está con otra? ¿Será que lo llamo? Nos hace creer que es una propia emoción, que es una emoción nuestra. Resulta que esto a veces se vuelve un tren de pensamientos. Y nosotros los tenemos que empezar a identificar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darnos cuenta de que es un gran robo de energía. Pero vamos a ver cuál es el defecto que genera todos estos pensamientos realmente. Esa charla interna.
El defecto que los genera es el defecto de la autosimpatía. Resulta que, bueno, la autosimpatía también está relacionada o se refiere a ese orgullo, a lo que equivocadamente a veces se le llama amor propio, porque hay una gran diferencia en, digamos, amarse realmente, que es cuidar su energía, no permitir que una serie de pensamientos en la mente, ya en su mayoría negativos, roben nuestra energía, y en creernos mucho, digamos que en estado de autosimpatía no nos va a permitir a nosotros nunca eliminar el ego, porque nos hace creer demasiado. ¿Cómo así demasiado? Pues que somos muy perfectos, que no tenemos absolutamente nada que cambiar, que nosotros prácticamente nuestro actuar es muy impecable. Entonces, ¿quién puede cambiar creyendo que todo lo que hace es impecable? Nosotros, digamos, vamos a empezar a alimentar nuestro orgullo. ¿En qué se fundamenta esto? Se fundamenta en que nosotros creemos que la mayoría de cosas que nos suceden son culpa de otros, porque en el fondo consideramos que nosotros hacemos todo bien, que prácticamente no cometemos errores. Entonces, digamos que empezamos a ver el mundo como el que nos agrede, el que nos está, que todo nos sale así, pero porque es culpa de otros, o sea, el mundo es el que está mal. Entonces está mal siempre, no sé, por ejemplo, llegamos tarde a un sitio y ya no vamos a decir, no nos vamos a, digamos, a poner a nosotros a juzgarnos, sino que vamos a decir es que el tráfico, es que de verdad la gente conduce muy lento, es que en esta ciudad hay muchos semáforos, es que realmente la ciudad está mal constituida, está mal la organización territorial, o sea, siempre vamos a estar poniendo todo, toda la carga y toda la culpa en algo externo y fundamentando todo en el orgullo, en que nos caemos muy bien a nosotros mismos, pensamos lo mejor de nosotros y siempre, eh, aunque no lo creamos, estamos en un estado de autosimpatía. Pero esto va a generar entonces que estas charlas internas se den. Siempre el orgullo va a hacernos tender a opinar, como a estar metidos en todo, porque pues como somos, como que alimentamos eso de que nosotros tenemos que estar en todo lado, tenemos que, mejor dicho, opinar de todo, saber de todo, meternos en todo. Entonces eso se fundamenta mucho en ese orgullo. Y precisamente ahí es cuando se desencadenan estas charlas que están constituidas básicamente de verdades a medias. Por ejemplo, nosotros podemos estar em, acordándonos de una conversación que tuvimos con alguien, en la cual de pronto nos dejamos, digamos, digamos, no dijimos exactamente lo que hubiésemos querido decir, nos equivocamos, nos dejamos enredar un poco o no nos concentramos en el momento y dijimos cosas que no queríamos decir o dijimos cosas mal. ¿Y qué pasa con nosotros? En nuestra mente se genera una charla. Ay, ella siempre inicia con como un pensamiento es el que la inicia, como el que la desencadena y está fundamentado en el orgullo. Por ejemplo, ay, yo hubiera dicho mejor tal cosa, porque lo que di, o sea, eso que dije no, me hizo quedar mal, o la embarré, hubiera dicho mejor esto. Entonces uno, por ejemplo, puede llegar a empezar a imaginar eso, cómo está diciendo las cosas, cómo las hubiera dicho mejor, qué hubiera pasado si dice las cosas mejor. Y en su mente puede llegar a imaginar que uno está diciendo entonces eso que quería decir. Y que la persona ahora se acepta y comprende. De pronto no comprendió, pero como nosotros ya nos imaginamos que decíamos lo que era y que quedamos muy bien. Entonces podemos llegar, está relacionado con como que uno está cambiando en la mente las cosas y se las reimagina, porque se lamentó de lo que hizo, se lamentó de la forma en la que hizo las cosas, en la que las dijo. Así que uno puede llegar a imaginarse que está diciendo lo correcto, que de verdad queda bien, que como, o sea, uno se imagina que hubiera respondido exactamente lo que era,
¿Qué pasa ahí? Se duerme la conciencia, porque nosotros ya no estamos viviendo en el instante, ya no estamos centrados en la acción del momento, sino que es, estamos imaginando mecánicamente una verdad supuestamente a medias, porque hay algo de verdad que estuvimos ahí, que hablamos con esa persona, pero le estamos metiendo, por ejemplo, le estamos agregando cosas o estamos omitiendo cosas. Y estas charlas se dan precisamente por el orgullo herido, porque uno siente que algo faltó, que algo hizo mal. Eso hay que empezar a observarlo porque resulta que tiene una serie de consecuencias. Estas consecuencias nos van a afectar directamente y por eso es que es importante que las trabajemos. Una de las consecuencias o de los, digamos que de los resultados que se dan por permitirle a estos defectos usar nuestra mente. Ellos tienen como objetivo crear enemigos afuera, porque resulta que la muerte psicológica, la eliminación de nuestro ego, el cambio radical dentro de nuestro mundo interno, está relacionado con eliminar nuestros defectos. Pero si nosotros empezamos a exteriorizar, a criticar, entonces se fundamenta en la crítica externa, buscando enemigos en todas partes, en los objetos, en los políticos, en las personas común y corrientes, en los vecinos, en la pareja, en los animales, en la naturaleza, en, en todo. Entonces, esa búsqueda de enemigos que, que está ahí dándose todo el tiempo por esa pensadera, por esa charla interna, hace que crezca nuestro orgullo y cada vez también critiquemos más. Obviamente, a nivel interno hay toda una confusión porque empezamos a sentir que como que todo nos ataca, o sea que prácticamente el mundo está en contra de nosotros. Y aunque no lo creamos, eso de andar criticando a los demás y exteriorizando todo esto se va a fundamentar en el orgullo. Porque para nosotros somos los mejores si hacemos las cosas bien. Porque cuando uno, como decía el maestro, como dijo el maestro Jesús, que, por ejemplo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Seguramente si hubiera alguien que se hubiera creído libre de pecado, pues seguramente hubiera tirado una piedra. Le tira una piedra a la mujer que iban a agredir ahí. Porque se hubiera sentido libre de pecado. Si nosotros nos sentimos completamente libres de pecado, vamos a estar criticando. Otro aspecto que vamos a empezar a crear acá es que digamos que el orgullo y todos los defectos tienen dos polaridades. En el primero de ellos se va a ver, por ejemplo, las ínfulas de superioridad, que nosotros podemos llegarnos a creer perfectos, buenos, personas de bien, personas que, bueno, que no sabemos ni por qué nos pasan tantas cosas. Y de hecho podemos llegar a pensar que nosotros hacemos siempre lo mejor y que al menos, o decirnos, o las justificaciones que da el orgullo, al menos yo no soy así. No soy como, entonces siempre busca uno alguien peor, alguien que uno diga, no, es que este sí definitivamente se le puede criticar y al menos yo no soy así. Entonces, fundamentándose en esos errores que comete esa otra persona, se cree superior. Y eso tiene otra polaridad que es la inferioridad, en la cual nosotros vamos a empezar a criticarnos en el sentido de decir, no puedo, siempre la embarro, siempre hago todo mal, no sirvo para nada, nadie me quiere, hubiera hecho las cosas mejor, es mi culpa. Entonces es como ese orgullo tiene esa polaridad de la inferioridad también. O sea, tiene la superioridad y la inferioridad. Pero nosotros ahí no estamos eliminando ningún defecto. Nosotros ahí no estamos suplicando
eh, la eliminación de un defecto, que eso lo hemos hablado en otras conferencias y ya lo voy a aclarar. Simplemente estamos fortaleciendo el otro polo del orgullo que sería la inferioridad. ¿Cómo nosotros podemos trabajar estos defectos? Resulta que nosotros tenemos dos lenguas, ¿no? Esa lengua externa con la que hablamos, nos comunicamos, y una lengua interna con la que prácticamente estamos hablando ahí a veces con supuestamente nosotros mismos y no nos damos cuenta que eso es una forma en la que nuestros defectos hablan, se expresan internamente. Cuando nosotros descubrimos cualquier pensamiento, lo importante es empezar a autoobservarnos. Entonces, cuando nosotros descubrimos cualquier charla que se inicia, por ejemplo, llega un recuerdo de una presentación que hicimos en público. Digamos que hicimos una exposición, no sé, en la universidad, trabajo en el colegio, no sé. O hablamos con alguien y nos damos cuenta que dijimos algo que no estuvimos muy seguros de lo que dijimos. Ay, yo hubiera dicho esto mejor, mejor hubiera hecho las cosas así. Ahí se inició una charla, porque por ejemplo puede llegar otro pensamiento y dice, sí, o se me hubiera ido vestida de una mejor forma. Entonces dice otro, me tengo que comprar ropa. Y entonces otro pensamiento dice, pero ¿con qué plata? Y otro dice, no, pues me va a tocar mirar en qué me pongo a hacer. Voy a mirar opciones de negocio. Se desencadenó toda una charla con base en un pensamiento inicial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, esto podemos trabajarlo de una forma muy importante y es estar en autoobservación y en primer lugar descubrir ese pensamiento inicial y suplicarle a nuestra Madre Divina Interna que lo elimine. ¿Quién es ella? La fuerza del amor, nuestra propia fuerza interna del amor, que es como digamos que una de las formas de nuestro ser interno, lo que llaman Dios, pero es esa forma maternal del amor y nosotros le vamos a llamar a ella, le vamos a decir mentalmente, Madre mía, elimíname este pensamiento. Y podemos imaginar, por ejemplo, fuego que nos quema aquí en el corazón, que es el centro intelectual inferior, o en la cabeza. Y ya, paramos. Ahí ya no, todo eso que se iba a pensar después paró, ya no hubo una charla interna. Con la súplica a la Madre Divina, ahí le estamos quitando la lengua a todos esos defectos internos para que no roben nuestra energía mental y no hablen. Em, digamos que ahí puede iniciar la charla un proceso de vemos a alguien y se nos parece, la mente nos sugiere que se nos parece a otra persona que ya conocemos. Entonces podemos empezar como, uy, digamos, ese señor se parece a tal actor, pero es que o sea, siempre empezamos a opinar ahí, se desencadena un pensamiento. En ese caso, también, o sea, siempre que sea la mente, que sea un pensamiento, vamos a tener que darnos cuenta que es orgullo. Porque, digamos, en este caso de la comparación, la mente siempre nos quiere hacer opinar acerca de todo, saber de todo. Comparar es una forma de opinar. Entonces, si apenas nos damos cuenta, suplicamos inmediatamente, Madre mía, elimíname este pensamiento. Y vamos a parar esa charla. Pero sucede que hay momentos en los cuales no podemos parar la charla, porque resulta que ya le permitimos entrar y casi que empezamos a identificarnos con algo. Digamos que nosotros podemos llegar a decir, uy, no, pero mira qué persona tan ruidosa. ¿Cómo va a gritar así? Criticamos a alguien, ¿no? Parece tal cosa, digamos. Uy, parece un gallo como cuando en la madrugada, ¿cómo es que grita? Listo. Ahí, ¿qué pasó? Que ya permití que entrara el defecto, que pensara, que criticara, que hubo muchas cosas. Entonces se fue un poco más allá
y está como, puedo llegar incluso a sentir antipatía por esa persona, fastidio. Y pues acá nosotros venimos es principalmente a luchar por el amor, por la fuerza del amor y la unión en la humanidad. Entonces vamos a ver que uno de los elementos que nos sirve y una herramienta es ponernos en los zapatos de los demás. Nosotros eh, podemos empezar, digamos, empieza la crítica, uy, esa persona hace ese ruido que está haciendo. Pero entonces si nosotros podríamos en el momento decir, madre mía, elimíname este yo que está criticando, ahí mentalmente. Podemos imaginar, no sé, fuego en la garganta, la mente, aquí en el corazón donde se generan los pensamientos o en o en la cabeza. Y paramos. Pero si sigue, nos podemos poner en los zapatos de los demás. Entonces, en ese momento, ¿cómo nos podemos poner en los zapatos? Pues darnos cuenta de que nosotros también hacemos a veces ruido. O mirar qué veces, cuáles situaciones he hecho ruido así, he gritado así. De pronto una vez estábamos con mis familiares, estábamos todos muy animados y nos pusimos a hacer bulla, nos pusimos a hacer ruido. Tal vez en determinado momento yo estaba muy feliz por algo y empecé a gritar, a hacer un ruido. Tal vez una vez estaba, no sé, ofreciendo algo en determinado momento y empecé a hacerlo de manera, o sea, a subir mucho la voz, a hacer ruido. Tal vez cuando era joven me gustaba tal música y no pensaba en los demás y ponía las canciones muy fuerte. Entonces, si yo me pongo en los zapatos del otro, me doy cuenta de que yo también he cometido esos errores, que preciso hasta exactamente el mismo que él o ella están cometiendo en ese momento. Puedo en ese momento suplicarle a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este que critica, yo también lo he hecho. Eso es una de las formas importantes en las que podemos fundamentar la destrucción de esa charla interna. Bien, otro elemento del cual vamos a hablar acá es de la llamada canción psicológica. Esta llamada canción psicológica, pues a nosotros nos va a servir para eliminar estados depresivos, estados de sufrimiento interno, de depresión emocional, que básicamente se fundamenta en tristeza. O sea, la canción psicológica, que ya vamos a hablar bien, genera es mucha tristeza. Pero, ¿qué es? La canción psicológica es como su nombre lo dice, como una canción, como algo que se repite. Una canción es algo que se dice, canta y se repite una y otra vez, ¿cierto? Pero psicológicamente. Así que es algo que nos está repitiendo ahí mentalmente y una y otra vez se da porque nosotros no dejamos de pensar en algo que pasó. Digamos, no dejamos de pensar en unas injusticias o una injusticia que alguien cometió con nosotros o algunas personas. No dejamos de pensar en una traición que cometieron contra nosotros. No dejamos de pensar en bullying. No dejamos de pensar en las faltas que alguien tuvo con nosotros, las falsedades. No dejamos de pensar en los engaños. No dejamos de pensar en quien nos abandonó. En quien no cumplió con lo prometido, no dejamos de pensar en los que nos abusaron, no dejamos de pensar en los que no cumplieron con lo que supuestamente eran, digamos, a verdaderos amigos, verdaderas parejas, esposos o los hombres que tuvieron su esposa. Bueno, la pareja no fue lo que creíamos. Entonces, son, realmente se fundamentan recuerdos dolorosos. En un dolor emocional recurrente y llega a la depresión emocional, porque el centro emocional, valga la redundancia, está cargado, está saturado de la canción. Hay veces uno ni siquiera se aguanta escuchar tantas veces una misma canción, pero sí se aguanta escucharse estos sufrimientos y repetirlos una y otra vez en su mente.
Resulta que llega un momento en el que ya tanto los pensamos, los sentimos y estamos tan amargados con ello que empezamos a exteriorizarlos, es decir, empezamos a contárselos a otras personas y nos volvemos como el de la canción ahí. Entonces, vamos a ver en qué se fundamenta este, este elemento, esta canción psicológica. Se fundamenta en, digamos que es como una una respuesta a ese orgullo interno y a la autoconsideración. Y está como con estos tres elementos de, por ejemplo, es que yo he sido una buena persona y me han pagado mal. Yo, pues que soy tan bueno, entonces está la mala paga, o sea, lo mal que me pagaron, pues que somos tan buenos y lo último que es ya la venganza. Entonces está relacionada con el resentimiento que se es por el odio ya que se dio. Al final de que uno dice, no, pero yo como, o sea, como yo que soy tan bueno, me pagaron tan mal, yo que soy tan bueno y pues viene el odio, el resentimiento y pues como que uno siente que le deben. Entonces tiene una cuenta ahí por pagar. Y esa cuenta, o sea, eso que le generaron y eso empieza a decírselo a todas las personas. Nosotros tenemos que ver hasta dónde han llegado estas canciones, hasta quiénes se las hemos contado. Nosotros, digamos que nos pasa algo. No sé, digamos una persona le roban el celular, entonces, ay no, pero ¿cómo me van a hacer esto? O sea, me pagaron mal, me robaron. Yo que soy tan buena persona, yo que nunca le robo un celular a nadie, nunca he robado un celular, ni nada. Y el odio, el resentimiento, pues ojalá le vaya bien mal. Ojalá le vaya mal a ese que se robó el celular, ojalá le pase algo malo, ojalá lo roben. ¿Sí ven? Entonces, eh, puede llegar uno a volver esto con el tiempo una canción, porque se tiene ahí en la mente. Entonces siempre le empieza a contar uno a los demás que le robaron el celular y hablar de la inseguridad y de cómo los ladrones deberían aumentarles las penas y que esos desgraciados y que armemos un plan para vengarnos. Incluso eso se ha dado mucho en que se generan estos como grupos sociales como de protección de sectores y todo por eso. Vamos a ver que hay dos tipos de cantantes, entonces como les decía, pues obviamente cuando uno empieza a contarle a los demás, entonces empieza uno, no, es que me hice, digamos, la pareja lo traicionó, le hizo cosas malas, entonces uno le empieza pues a contar ya, anda pensando en eso y uno le empieza a contar a los amigos, a la familia, le empieza a contar a pues a gente que conoce, si tiene la posibilidad de estar por allá emborrachándose, pues de una vez saca esas canciones psicológicas que se aumentan y digamos que se fortalecen con toda esa música pues que generalmente estaba enfocada a aumentar el dolor emocional de la gente y a resaltarlo. Entonces, esa, ese tipo de efectos hacen que nosotros empecemos a cantarle esa canción a los otros. Esa es la primera etapa que está fundamentada en la autoconsideración. Nosotros podríamos ahí suplicarle a la Madre Divina, Madre mía, elimíname esto que quiere empezar a hablarte, o sea, que está pensando de eso, o cuando uno quiere empezar allá, digamos que ya no pudo pararlo de pensar, entonces em, empieza a contárselo a otros, hay que empezar a parar eso porque estamos difundiendo y fortaleciendo ese dolor. Y llega un momento en el que uno ya aburre a la gente de contarle lo mismo, hasta se les olvida y vuelven y le cuentan lo mismo, no, es que esa persona me hizo y eso, y siempre con lo mismo, y pues la gente se fastidia. Entonces ya, ay, ya, pero ya no hablemos de eso, ya no hable más de eso, ya. O sea, la gente como que le dice, no, ya no. Entonces la persona entra en un estado de dolor y pues eso hace que uno piense que nadie lo entiende y se aísla. Y en ese aislamiento, cuando nosotros estamos solos, muchas veces llegan los demonios y los defectos. Los defectos y demonios es lo mismo, es un sinónimo en este caso.
llegan a meternos los pensamientos más negativos y más horribles. Entonces, llegan a sumirnos a nosotros en un dolor muy fuerte, a pensar que nos han hecho demasiado daño que no merecíamos y nos lleva a crear el odio. Ese odio va a hacer que nosotros empecemos a planear cómo nos vamos a vengar de esa persona. Y pues por eso es que hay veces que han pasado cosas muy horribles, que alguien llega y le hace daño muy feo a otra persona porque realmente se sintió aislada esa persona, se sintió que le hicieron mucho daño y pues ese dolor emocional creció tanto y los defectos en solitario, cuando uno está pues ahí como ensimismado, aislado, ellos le dan los peores consejos. Entonces por eso es que, por ejemplo, estos niños que no se les han hecho mucho bullying, llegan y en solitario pues sus propios defectos les hacen generar un odio y llegan a ir y pues agredir a la gente que les hizo esto. Otras formas, los defectos, por ejemplo, nos llevan a generar como diferentes tipos de venganzas. A veces podemos llegar a, a planear exactamente cómo nos vamos a vengar. A veces hasta formas en las que vamos a hablar súper mal de esa persona. Yo también voy a hacerle lo mismo. Y esto tiene unas consecuencias muy, digamos, muy difíciles en nuestro mundo interno porque no nos va a dejar avanzar espiritualmente, ya que nos va a hacer gastar prácticamente toda nuestra energía, ya nos va a hacer perder las ganas, o sea, nos va a fundamentar esto tanto en el dolor emocional que sí, y en la autosimpatía, que se genera un rechazo, como una pereza hacia todo. Incluso puede llegar uno a tener pereza de levantarse, de trabajar, de luchar, de ver gente, de hablar con alguien, de tener amigos, porque sentimos, eso hace que se crezca demasiado la pereza y el rechazo. Pues la pereza es como cuando uno dice, ay, le cogí pereza a eso, le cogió fastidio, le cogió rechazo. Entonces no nos permite a nosotros querer hacer ya nada. Puede querer llegar uno a tener tanto fastidio, cogerle fastidio a la vida. Entonces se mete en el estado de depresión profunda. Otro elemento es que no nos va a permitir avanzar en el camino espiritual porque pues nosotros necesitamos la energía emocional, la energía mental, sexual, física, para poder avanzar en el camino espiritual, para poder transmutar la energía, para poder hacer sacrificio por la humanidad, para poder eliminar defectos. Y pues si uno no tiene ganas de hacer nada, porque todo se lo comen ese dolor, esos pensamientos, se comen toda la energía, la persona la agotan. Y otro elemento grave es que nuestra parte emocional, digamos que nosotros acá en la parte, digamos, del plexo solar, lo que estamos hablando es como a la altura del ombligo, del estómago, toda esa parte, hay como un fuego que atrae. Entonces nuestras emociones se portan como un imán y pues uno empieza a atraer cosas negativas, está trayendo lo mismo que siente ahí. Entonces, digamos que uno empieza a pasarle cosas peores. Entonces, uy, pero este sí, como dicen por ahí, al caído caerle. Entonces, claro, la persona dice, pero ¿por qué todo me empieza a pasar? Pues se está atrayendo cosas malas, está atrayendo dolor, está atrayendo lo mismo que está creando internamente. Fíjense que uno acá se está revictimizando, o sea, se está haciendo tanto daño, se está envenenando, se está tomando un veneno y esperando a que otro se muera. Pero hay una forma que, digamos, si uno ya está sumido en esa depresión, en ese dolor, si ya está en un estado de ansiedad, por ejemplo, y depresión en el cual uno ya no puede dormir, uno ya no puede, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de hacer nada, uno no puede ni, a veces llega un momento que uno no quiere ni comer, no quiere comer, no se quiere bañar, no se quiere vestir, no quiere nada porque el, ese orgullo interno, eso que uno quería, o sea, el orgullo pues que después, digamos, todo lo que uno cree que es, todo lo que uno quería hacer y todo, no salió como uno quería, entonces ya no quiero nada. Es como, ay, es que si no es así, no quiero nada. Entonces hay una forma en la cual nosotros podemos empezar a avanzar y está en el perdón. El perdón es una ley, digamos, superior
a la ley de el talión, que sería como, no sé, ojo por ojo, diente por diente, que si me hicieron le hago, que, o sea, como que uno quiere es ver al otro sufrir, pero eso no, realmente no sirve para nada. Hay una ley que es la ley de la misericordia. Esta ley se fundamenta en el perdón, en el olvido. Pero digamos que una persona dice, yo perdono, pero no olvido. Hay que olvidar eso, hay que olvidarlo, porque realmente perdonar es olvidarlo, borrar, desaparecer eso, no pasó. Como hay veces, una forma, por ejemplo, hay veces sin culpa me he tropezado con alguien de una manera pues un poco, o sea, la persona va muy rápido, yo voy muy rápido, no sé, de una u otra forma nos tropezamos. Entonces digamos que una de las formas que me he dado cuenta, yo digo no ha pasado nada, o sea, porque la persona ya se quiere voltear a pelear. Entonces yo digo no ha pasado nada, tranquilo, no ha pasado nada. Y la persona ya dijo, ah, no ha pasado nada, se va, tranquilo. Si nosotros empezamos em, con este ejercicio de la misericordia a ver a todas las personas, o sea, que nos han hecho, que nos hicieron, que con misericordia, es decir, le perdono, vamos a ver que como nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados. Como dice el maestro Jesús, que en su santa oración nos dice, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Eso es muy cierto. Si nosotros realmente los perdonamos, a nosotros también nos perdonan. Y uno va a decir, ay, pero es que, entonces la mente va a entrar, pero es que yo no tengo nada que me perdonen, porque nosotros hemos, o sea, yo soy bueno, pero por eso es que está ponernos en los zapatos de los demás, darnos cuenta que nosotros también eh, iniciamos en determinado momento este, digamos, esa misma conducta con otros en una u otra forma. Vamos a tener que comprender que hay que perdonar a los demás, pero también hay que perdonarnos a nosotros mismos. Porque acuérdense que otro de los polos de ese efecto del orgullo es como la inferioridad. Entonces empieza, ay, pero yo fui la, ¿por qué hice esto? Soy una bruta, yo fui la que tomé las decisiones mal. Entonces todos esos elementos hay que pedirle a la Madre Divina que los elimine, porque el perdón tiene que llegar para otros y también para nosotros mismos. Pero esto ya requiere la meditación. Si nosotros estamos ya en depresión, estamos en ansiedad, es hora de enfrentarnos a nosotros mismos. No va a ser algo que todos van a querer hacer, pero es la solución. Y esto nos va a liberar de unas cadenas que eran como que nos tenían atados a un hueco por allá y encadenados y las rompemos y salimos volando. ¿Y por qué? Pues porque nosotros ya no vamos a, si a nosotros digamos que estamos en un lugar, en un pueblo, donde nos deben todas las personas dinero y nosotros nos queremos ir, pero no nos vamos porque pues nos deben, ¿no? Y queremos cobrar. Entonces muchos no nos han pagado y nosotros estamos ahí esperando porque si nos vamos pues se olvidan las deudas. Pero nosotros nos queremos ir. ¿Y qué tal que podamos irnos a un lugar mejor? Y si nos olvidamos de todas esas deudas y uno dice, pero es que yo cómo voy a poderme ir, no importa. Si uno olvida todo eso se va a poder ir. Y no sé, está empezar en otro lado mejor, pero por lo menos va a estar en paz, que es lo más importante que uno debe tener en cuenta en su vida, es la paz. Nosotros tenemos, aquí yo tengo prácticas guiadas de meditación reflexiva, entonces ustedes buscan práctica guiada de meditación reflexiva, voy a dejar un link en los comentarios para que puedan ir y ver esa práctica. También tengo una meditación guiada que se llama meditación del perdón. Vamos a meditar sobre estas llamadas tres cabezas de la autoconsideración, que las vimos ahí, ¿no? Esas
tres cabezas de la autoconsideración, esas son sobre las cuales tenemos que meditar. Vamos a meditar sobre todos estos supuestos, sobre todas estas. Entonces, ¿cómo se medita? Pues os cogen un lugar tranquilo, se sienta. Ahí enseñada la práctica de Melilin y el círculo mágico, si de pronto ustedes no la han visto. Entonces vamos a meditar sobre estas tres cabezas de legión. ¿Qué son esas tres cabezas de esa autoconsideración? Lo mal que me pagaron. Entonces, el primer elemento, lo mal que me han pagado. Sí, entonces uno empieza a realmente darse cuenta de lo que está escondido detrás de eso que supuestamente uno dice de lo mal que me han pagado. Nosotros, por ejemplo, consideramos que nosotros somos justos, ¿cierto? Y nosotros nos creemos justos. Creemos que nosotros somos las mejores personas, que hemos actuado bien, que somos justos, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros hemos cometido errores en el pasado, en otros momentos. Errores que de pronto ahora no los estamos viendo, no nos estamos dando cuenta de ese error, porque ya pasó, lo olvidamos. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos recuerdos de gente que nos hizo daño hace mucho tiempo, cuando estamos en un estado de canción psicológica, digamos una pareja, puede que ni siquiera hace muchos años que ya ni siquiera se ve con esa persona. Sin embargo, sigue ahí esa canción, porque hay un recuerdo. Entonces, el recuerdo de ese daño, vamos a nosotros a empezar a darnos cuenta cuántas veces nosotros también le hemos hecho a otros ese mismo daño, de una u otra forma. No sé, engañar. Ay, no es que nos han engañado, es que nos hicieron esto y lo otro. Sí, ¿cuántas veces nosotros hemos engañado? De una u otra forma. Puede que no sea ahora mismo, puede haber sido hace muchos años. Alguien, o sea, el recorrido, uno debe hacer el recorrido de su vida y darse cuenta cuántas veces ha engañado, si uno cree que lo engañaron. Uno puede hasta anotarlo. ¿Cuántas veces y a quiénes le he hecho lo que me hicieron? Uno debe empezar a recordar y a juzgarse despiadadamente. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, pero ¿cómo me va a juzgar despiadadamente? Porque ahí es que nosotros le vamos a quitar la fuerza a eso que dice, ay, no, es que a mí, con lo mal que me han pagado, entonces yo a quién le he pagado mal. Veamos acá. Hay un sentimiento de que nosotros somos buenos, de que nosotros hemos hecho las cosas bien. Podemos ver que hay una ley del karma. Nosotros hemos hecho daño a otras personas en existencias pasadas, pero no tenemos que irnos en que siquiera existencias pasadas. Veamos esta existencia. Digamos, no sé, a veces uno dice, digamos los que tienen hijos, dicen, no, es que mi hijo es muy grosero conmigo, es que mi hijo, mire cómo me trata, mire cómo me alza los hombros, mire cómo no me obedece. Pero si esa persona hiciera una reflexión y se diera cuenta que dice lo mal que me paga y todo lo que he hecho por él, se daría cuenta que es un cobro justo porque también trataba mal a la mamá. Era agresivo, era grosero, también hacía cosas malas de una u otra forma. O puede que no lo haya hecho con la mamá porque le tenía miedo que le pegara o algo, pero pudo haberlo hecho con un profesor, con otra persona, con unos vecinos. Entonces ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que este efecto se fundamenta y en estas tres cabezas que nos dicen, por ejemplo, lo bueno que hemos sido, lo bueno que yo he sido, lo bueno que he sido. Entonces, detrás de esa supuesta bondad, vamos a descubrir en la meditación, si somos sinceros, que había unos intereses en eso que nosotros
creímos que era puro, que era bueno. ¿Qué intereses? Por ejemplo, nosotros nos metimos con una persona y, o sea, nos relacionamos, tuvimos un amorío, un noviazgo con alguien. Y nosotros, ay, pero es que yo le amaba, pero es que yo le quería. Eso es lo que nos dice la mente, pero es una verdad a medias, porque está faltando ese trasfondo, ese verdadero defecto. ¿Qué tal que ustedes solamente se metieron con esa persona en determinado momento? Porque, no sé, era una persona que tenía muchos amigos y ustedes también querían tener hartos amigos, querían que los conocieran, querían que los reconocieran, que más gente los tuviera en cuenta. Entonces se metieron con esa persona simplemente por eso. ¿Qué tal que se hayan relacionado con esa persona solamente porque les generaba mucha lujuria a su cuerpo? Pero en realidad no había un interés interno, no había un amor, no había algo bueno ahí, sino simplemente se quería uno, lo quería usar sexualmente a esa persona. Y eso hay que tener mucha sinceridad para darse cuenta de algo así. Pero pues es que eso, precisamente por eso es que hay que hacerlo en intimidad, meditación. Y uno ahí sí puede casi que verse claramente en un espejo y decir, esto lo hice por tal cosa, pero ser muy sincero. Buscarse realmente el defecto escondido que lo llevó a uno a esa acción. Uno dice que uno hace las cosas sin esperar nada a cambio, pero no se da cuenta que detrás de todo hay un motor secreto, pues la envidia, por ejemplo. Entonces puede que se haya tenido una relación con esa persona solamente porque se la vio a otro, entonces se la quiso quitar. Le quería demostrar que usted podía tener a esa pareja también. Entonces el motor secreto fue la envidia, el orgullo, la lujuria, la codicia, no sé, se metió con esa persona porque tenía dinero, porque se sentía solo, sola. Entonces quería alguien que le acompañara, no era que le gustara tanto ni que le amara, simplemente no quería andar solo. Entonces no hay eso que uno ve que lo bueno que he sido en realidad o que lo hice por sin esperar nada a cambio es mentira. Entonces esa autoconsideración está constituida por un falso sentimiento y por unas verdades a medias que le agregan y le quitan precisamente, le agregan que uno es muy bueno y le quitan que uno realmente lo hizo por algún interés. Y pues esto nos lleva a tener unas cuentas, siempre unas cuentas que es como, digamos, uno cree que le deben. Pero si uno llega a pensar, por ejemplo, y a pensar, no a reflexionar y a meditar acerca, o sea, usar la mente en ese momento como un estado de reflexión en la meditación y darse cuenta de que realmente uno también cometió esos errores, que hizo esas cosas así mal, que llegó a hacer ese daño, que uno también lo ha hecho, que por ejemplo uno puede llegar a decir, pero es que yo nunca he robado, ¿por qué me robaron? Pero uno no sabe que uno ha cogido cosas pequeñas. O sea, ahí se está viendo el defecto que en algún momento tuvo que manifestarse de una forma grande, puede ser en otra existencia, pero uno lo ha hecho. Uno, uno ha hecho lo mismo que le hacen en una u otra forma. Eso es algo que cada persona debe reflexionar, porque uno a primeras obviamente va a decir, yo nunca he hecho eso, pero ¿cómo lo va a decir? Habría que reflexionarlo. Puede que uno, por ejemplo, no sé, no haya ido a robar a otro con cuchillo, así como le hicieron a uno, pero puede que uno haya robado, no sé, a otra persona, haya robado objetos del trabajo, haya, no sé, robado cosas de algún lugar, así sea de pequeño. Siempre va a traer uno lo que uno es, lo que uno en una u otra forma ha hecho. No sé, yo he comprado objetos robados, he comprado, he apoyado eso. Entonces eso también le trae a uno un karma. Entonces si uno ve eso, uno dice, uy, pero yo tengo un poco de errores. Y uno empieza a darse cuenta, y no, antes yo he sido peor, antes yo he hecho más daño. Si ni siquiera me han cobrado a mí todo lo que yo he hecho, ¿por qué estoy exigiendo que otros sí lo paguen? ¿Por qué le estoy pidiendo a los demás que sí me paguen? ¿De cuánta gente me he burlado? Entonces ahora se burlaron de mí en tal momento y yo sí quiero que le cobren a esa persona, pero a mí no me han cobrado todo lo que yo he hecho, todo lo que yo me he burlado de los demás.
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué primera acción puedo hacer para empezar a pagar este karma, todas estas deudas que debo, este karma que debo, perdón? Pues el primer sacrificio por la humanidad es por nuestra propia humanidad y es liberarnos de esas cargas. Entonces, perdonar, soltar, olvidar, perdonar y olvidar son lo mismo. Entonces, olvidamos. No que yo perdono, pero no olvido, hay que olvidar. Porque si tiene eso allí, no ha perdonado. Lo suelta. Y realmente ahora hace sacrificio por los demás, los perdona también. En este momento, si nosotros estamos haciendo esta práctica de la ley de la misericordia, nos vamos a liberar profundamente de todo ese dolor. Les dejo las prácticas guiadas para que las puedan ver y hay que comprender que nosotros, así como, o sea, como tratamos a los demás, posiblemente nos van a tratar a nosotros. No estamos hablando de la forma hipócrita, o sea, de frente, sino la forma que es más importante y es la forma psicológica. O sea, lo que yo pienso de otros. Si se me empieza a pasar un pensamiento negativo de alguien, una crítica, yo puedo suplicarle a mi Madre Divina Interna, Madre mía, elimíname este pensamiento y ser transparente con esa persona. No estarla criticando por dentro, porque de pronto si lo hago de frente es un problema, ¿cierto? Pero en el fondo uno se casi que se los come vivos diciendo de todo. Eso es lo que hay que quitar. No se va a pasar un defecto que quiera decirle que la otra persona es mala, que la otra persona no sé qué, que uy, cómo es capaz de hacer. No. Todo eso, madre mía, elimíname este pensamiento, madre mía, elimíname esta crítica, madre mía, elimíname esto. Y empieza a ser uno transparente, primero con uno mismo, porque nosotros no podemos decir es que yo estoy actuando bien y en la mente siendo pues totalmente desollando a todo el mundo con la lengua interna. Y nosotros ver que todos esos sufrimientos eh, vamos a poder sacrificarlos y darlos como una ofrenda para que a nosotros también nos baje la deuda. Es como que yo le perdono mis deudas, las deudas que la gente tiene conmigo, las perdono. Y entonces ahí mismo viene esta ley a decir, bueno, entonces usted también tiene muchas deudas y le van a ser perdonadas tantas por esa misericordia que tuvo. Pues muchas gracias. Pueden dejar sus comentarios, preguntas, pues aquí con muchísimo gusto voy a estar pendiente. También les dejo el chat de WhatsApp en el que publico estas conferencias. Y les dejo el link de la página de Instagram Secreto Solar y de la de Facebook Conocimiento de sí mismo. Que tengan un excelente día y recuerden aplicar esto. Entonces ahí voy a dejar la práctica de la meditación. Hay que ir cogiendo escena por escena de cada una de las deudas que uno cree que tal o cual tiene con uno. Coger la más grande, o sea, lo primero que uno tiene que es lo que más le duele, la persona con la que más resentimiento tiene y la lleva a esa meditación y limpia todo eso y la suelta. Y así sigue con otro hasta que uno definitivamente sale de la depresión. Si hay algo ahí que uno le pueda estar agobiando, hay que limpiarlo. Bien, entonces muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.